pues el oculto equilibrio de las cosas es el motivo que nos junta. Y ahora mismo me comentabas, me enseñaste las cubiertas de las ediciones anteriores, pero interesante, el libro ya tiene cierto recorrido. ¿En cuántos idiomas está traducido ahora, además de portugués? Solamente portugués y español está por el momento. No ha sido traducido más. Y ya va para su segunda edición también. Está... Claro, en español sería, en realidad, Bubok sería la tercera edición. Tercera edición, muy bien. Exacto. Entonces por su tercera edición, si quieres contar tú un poco de cuál es el planteamiento del libro. Bien, el planteamiento del libro en realidad está planteado como una historia de, vamos a decir, una historia mal avenida de una pareja, en la cual una de las partes, la mujer, entra en una crisis y a partir de ahí esta situación de crisis la lleva a replantearse un montón de cosas en relación, no solo a su relación con su pareja, con su compañero, sino también en su relación con otras personas y con el mundo en general. Esta relación, esta situación de crisis la lleva a encontrarse con un chamán que la empieza a presentar, digamos, a una realidad que por ahí para ella no era una realidad así conocida, y se va descubriendo a partir de ese descubrimiento, ¿no? Esta realidad es una visión chamánica, es una visión que tiene que ver con la naturaleza, con la ecología, y que empieza a mostrarle cómo quizás nosotros en nuestras relaciones no siempre cuidamos del equilibrio como cuida la naturaleza del equilibrio, ¿no? Claro. De ahí viene el nombre justamente del libro. Lo que da el nombre al libro tiene que ver con el equilibrio de las cosas que está oculto para nosotros, pero que quien vive en contacto con la naturaleza y prestándole atención empieza a ver esas, digamos, esas leyes de ese equilibrio. Muy bien. Bueno, el libro en su estructura formal, tal cual, está agrupado en 12 principios que después van acompañado cada principio de distintas sentencias. Que a través de estas sentencias es que nos van narrando el viaje de Diana, que es la protagonista. Que bueno, podríamos decir que es la protagonista, pero tal vez no. Y ¿por qué decidiste esa estructura? ¿Por qué en 12? ¿Hay alguna razón en particular? No, la verdad es que no hay una razón en particular, si bien 12 es un número que tiene cierta carga, ¿no? Desde los apóstoles y demás, en muchas doctrinas el 12 es un número, pero no fue buscado, esto simplemente sucedió. Y el libro tiene esta estructura porque originalmente mi intención era escribir otro tipo de libro, era un libro más técnico, más orientado a la psicología en sí y quizá a los colegas psicólogos. Y en este libro yo describía determinadas, vamos a decir, alteraciones en la dinámica de los vínculos. En realidad eran bastante menos principios, eran 6 originalmente, ¿no? que surgen por ahí, son compatibles con la visión de la psicología de los vínculos. Ahora, a medida que yo intentaba escribirlo, no me sentía reflejado por ese conjunto de normas y principios que teóricamente explicarían el funcionamiento de algo que es netamente afectivo, que tiene que ver mucho más con el corazón que con la mente. Y yo lo leía y me daba cuenta que estaba escribiendo algo que en algunos puntos citaba estudios y demás, y buscando la erudición, y sin embargo no me sentía completamente reflejado por digamos, este tratado que estaba casi tratando de escribir. Y resulta que, bueno, un día se me cruzó la idea de pensar esto como una relación, ¿no? Y las alteraciones que suceden en una relación, que todos tenemos algún amigo distante que ha tenido algún problema de relación, ¿no? Obviamente, siempre conocemos a alguien que... Sí, un amigo me contó. Claro, algún amigo que nos contó que conoce a alguien que tuvo un problema de relación, entonces... pensando en aquel lejano individuo, es que empecé a darme cuenta que las cosas las aprendemos mucho más cuando las tamizamos a un nivel emocional, las hacemos pasar
a través de nuestra emoción. Y una historia con la cual nos podríamos identificar está mucho más cerca de nuestra emoción que un montón de principios o un tratado con bases científicas, estudios y estadísticas. Me pareció que era una manera de llegar, en realidad mi objetivo no era tanto hacer una publicación erudita dentro de la psicología, sino llegar a más personas para proponerles pensarse a sí mismas en los diferentes contextos de relación en los cuales existimos. Y me pareció que esta manera, desde la identificación, era una manera mucho más efectiva, porque aparece la emoción, nos vemos reflejados en la historia de Diana, porque evidentemente yo soy el escritor, así que Diana tiene mucho que es parte de mi vida. Pero más allá de eso, la gente que se lee dice, me doy cuenta que yo en una época era Mauro, después fui Diana, y entonces nos vamos identificando desde ahí, y desde ahí queda en la memoria mucho más profundamente inscripto que cuando es algo netamente intelectual, ¿no? Algo netamente técnico. Y ahí, bueno, nada, me senté a probar una historia y no me pude detener, y en 2 meses estaba escrito el libro que llevaba 6 años intentando escribir y no podía. Entonces esto, bueno, fue una sorpresa. Claro, después viene la fase de corrección y demás, y acabó llevándose 1 año el libro, pero sí lo rápido que apareció cuando me di cuenta que el canal era no era el canal de escribir algo técnico, aunque son escritos que están divididos y ordenados. Decidí conservar el orden porque me parece que también es más didáctico, porque en muchos casos es ahora un libro de consulta. Primero leen la historia, se identifican y después lo tienen como un libro de consulta. A ver, bueno, acá qué está pasando. Y entonces, mirando el índice y los principios, buscan a dónde ir, ¿no? En qué punto de la historia ir. Claro, Y así, perdón. sí. Aunque en este aspecto tendría 2 lecturas, porque al mismo tiempo, al principio es una novela, pero después es verdad que tiene esta estructura en la que si tú, una vez que hayas recorrido la historia, quieres volver a un punto en específico, es muy contracto y es bastante, o sea, puede ser bien un libro de consulta, un libro de mano, como una novela que leas de forma lineal, ¿no? Hay una pequeña rayuela psicológica, digamos. Correcto, sí, esto es lo que me dijeron y esto no fue planificado, esto sucedió, y cuando me dan el feedback, muchas personas que lo han leído me dicen, lo bueno es que yo puedo volver a repasar estos puntos que yo sé que son los puntos que tengo débiles, ¿no? En mis relaciones. Y otra cosa que sucedió, que yo no la esperaba en absoluto, es que varios centros de enseñanza de psicología lo han tomado como parte de su bibliografía. O sea, para entender mejor la dinámica de los vínculos, porque a veces uno cuando está tratando con un paciente no le puede dar un libro técnico para que lea, pero sí le puede dar un libro, una historia con la cual identificarse. Entonces, bueno, no es nuevo que en muchas terapias se trabaja, por ejemplo, con recomendaciones de películas o de libros, porque a partir de la identificación se puede mirar a sí mismos. Y este libro parece ser que hay varios lugares donde lo han tomado desde ese lugar, ¿no? Como un libro que abre la posibilidad de pensarse en distintas situaciones vinculares y reflexionar al respecto, ¿no? Claro. Ahora, en el libro, el viaje de Diana es a través de un chamán mapuche. Me interesaría que nos cuentes por qué es la tradición mapuche y cuál fue la motivación de integrarla. Bien, en realidad originalmente no era mapuche el chamán, sino que era un chamán, sí, digamos, dentro del chamanismo americano, con el cual yo hace muchos años tengo algún tipo de interés y de contacto. Sin embargo, cuando lo fui escribiendo, en algún momento se lo doy a leer a un chamán, efectivamente, contándole que era una historia, nada que ver, donde había un chamán, pero... Y este chamán lo que me dice es que era impresionante la manera en que había reflejado la cosmología mapuche en la historia. Y desde ese lugar me pareció entonces que podría ser bueno como situar más la historia dentro del país donde fue escrita, dentro de
las comunidades que existen en este país, y la mapuche era la que yo tenía a mano en ese momento y con la que más vínculo he tenido. Si bien, digamos, con una parte de la comunidad que no está en el sur de Argentina, que es donde más habitan, sino que es la comunidad mapuche se fue de alguna manera esparciendo por todo el territorio, inclusive fuera de Argentina, y muchos de ellos se fueron combinando con otras tribus. Entonces aparecen muchas líneas hermanadas, muchas parientes, vamos a decir, de los troncos originarios. Y este chamán es uno de estos que están, digamos, habitando fuera del sur argentino, pero que continúan con la tradición. Y él me miró la historia y me dijo realmente que había coincidencias importantes, y me pareció que, bueno, ya que había coincidencias, podríamos profundizar un poco y darle los nombres justamente que dentro de la cosmología mapuche se le dan a las entidades y a las fuerzas que yo mencionaba en la historia. Y así fue como quedó ligado a la visión mapuche el libro. Ok, bueno, es esa parte, y también me decías que comentábamos que estaba ligado a la parte gestal de la psicología, que tú eres, estás especializado en esa rama, y que había un punto de comunicación entre ellos. ¿Nos podrías contar un poco más de eso? Claro, eh, tanto la visión de la Gestalt como la visión mapuche del ser humano, en ambas visiones es visto como una parte de una totalidad. O sea, el ser humano no puede ser concebido separado del medio en el cual habita. En la Gestalt a esto le llamamos el campo individuo-ambiente. Y en la cosmología mapuche, el nombre de la persona, el ser mapuche, quiere decir hijo de la tierra. O sea, está emparentado con la madre tierra y está emparentado con todas las demás criaturas. Entonces ya el nombre está diciendo que no se puede concebir al ser humano como un elemento separado o disociado de la tierra, sino como un hijo de la tierra, con una relación tan íntima que todo lo que hace afecta a la tierra, y la tierra, por supuesto, lo afecta todo el tiempo. Entonces, si nosotros maltratamos a la tierra, estamos maltratando una parte de nosotros mismos, el ser del cual hemos surgido. Y esto es interesante porque aparece un concepto que también está presente en África, que es un concepto de totalidad. En África hay una palabra que es Ubuntu, ¿no? Que se ha usado se le ha dado muchos usos, pero es una palabra que entiende al ser humano como conectado con los otros, y que yo soy porque vos sos. Si vos no fueras, yo no sería. La existencia está interrelacionada con el otro, siempre. Y en este sentido lo que es importante es que cuando yo daño a otro ser humano, estoy dañando al cuerpo colectivo del cual todos somos parte. Esto está muy claro en la visión mapuche, muy claro. De hecho, por ejemplo, cuando una persona se encuentra con un mapuche con otro mapuche, no le dice hola, ¿cómo te va? Primero le pregunta por el clan, le pregunta por el lugar, le pregunta por la familia, ¿no? Por la totalidad, ¿verdad? Y en última instancia llega a lo personal. Y esto es claro, ¿no? En los órdenes. Es como que la tierra está primero, siempre. Cosa que en Occidente hemos olvidado. La tierra se ha convertido como más bien en un posible lugar de explotación y de extracción de recursos, más que en un ser vivo, en comunión con nosotros, ¿no? Del cual somos parte. Claro. Sí, es Entonces, interesante. Sí, perdón. Sigue, sigue. sí, entonces dentro de esta visión, tanto en la Gestalt como en la cosmología mapuche, se ve al ser humano integrado a la naturaleza, integrado al ambiente en el cual existe, y no se puede entender al ser humano si se lo estudia separadamente, aislado de ese contexto. Ahí hay un tronco en común, hay otros también, pero esto es como lo fundamental, ¿no? La conexión más fuerte que yo veo. O sea, de alguna forma podríamos decir entonces que saneando bueno, no solo saneando, no hablando de enfermedad, sino entre más equilibrados y más respetuosos sean nuestros vínculos con el entorno, y lo estarán haciendo con nosotros mismos, y que se empieza de adentro hacia afuera. Eso es lo que sería, digamos, hacer una pequeña síntesis de la parte teórica, ¿no? Que entiendo, por ejemplo,
que en este caso que empieza como con una relación rota, pues podríamos decir que ese daño que se hacen entre ellos se lo están haciendo a sí mismos también de otra forma, ¿no? Completamente, exacto, exacto. En realidad, digamos, el daño al otro es un daño a sí mismo desde este punto de vista, pero también sin intención de dañar, el desequilibrio en la relación con el otro también representa un desequilibrio en la relación conmigo mismo, ¿no? Se expresa de esa manera. Entonces está todo, digamos, relacionado, ¿no? Y creo que queda claro en el libro que no tiene sentido pensarnos fuera de las relaciones, o sea que siempre estamos dentro de las relaciones, dentro de ese contexto, ¿no? Entonces es inevitable que cualquier alteración en cualquiera de las relaciones también nos va a afectar, nos va a perjudicar. Mira, esta pregunta la tenía preparada para el final, pero ya que estamos en esto, me parece interesante. Ahora mismo que estamos en un momento en el que tanto prácticamente todo el mundo y por salud estamos aislados, ¿de qué manera tú crees que esos vínculos están siendo un reto para nosotros? Porque hay quienes están padeciendo el encierro, hay quienes están peleando por su derecho. Hay mucha gente que se niega recalcitrantemente al aislamiento, pese a que es una medida de seguridad. ¿Tú por qué crees que de repente existe este conflicto tan drástico con la vinculación con nosotros y con las relaciones en general? También, por ejemplo, se hablaba de que incluso en China, ¿no? Se disparó el número de divorcios, que o sea, las relaciones personales están presentes en todo momento, pero en desequilibrio. ¿Cuál es tu visión al respecto? Muy bien, esta es una situación atípica. Es una situación atípica porque tenemos que estar confinados y aquí vemos el primer principio de la alteración que representa el haber salido del contacto con la naturaleza y el haberse instalado en las ciudades. Nosotros creamos una casa, un hábitat, ¿sí? Reducido, porque nuestra intención no es quedarnos las 24 horas en ese hábitat. Nuestro territorio físico es muchísimo más extenso. Pensemos en una persona en estado, digamos, viviendo en contacto con la naturaleza, ¿sí? Vamos a pensar en cualquier tribu. No va a quedar confinado en su choza durante 40 días nadie, a menos que esté enfermo. Claro. ¿Sí? Esto es una situación anormal. Si una persona se encierra es porque hay algún peligro, algún animal peligroso, algún enemigo, y esto va a ser por un tiempo limitado y acotado. Una vez resuelto el peligro, la gente volvería a salir a su territorio verdadero, que es un territorio mucho más amplio que un pequeño departamento, o incluso que una casa, no importa cuántos metros cuadrados. Lo que importa es que esto no es el vivir en libertad, es tener un territorio que es completamente antinatural, una parcela de territorio muy pequeño en relación a lo que naturalmente tendríamos si viviésemos en estado natural. Entonces, esta lógica ya introduce una alteración, ¿no es cierto?, en el funcionamiento del ser humano, porque estamos viviendo de una manera ya artificial, en un espacio que es totalmente artificial. Nosotros necesitamos de un territorio, como todas las criaturas, ¿sí? Un territorio para sobrevivir. Por ejemplo, las tribus que están en este momento en peligro son aquellas que han sido desprovistas de su territorio, de caza y de siembra. Entonces entra en un estadio de peligro, ¿no?, para la continuidad de la tribu, la falta del territorio. Nosotros perdemos nuestro territorio y sentimos también un cierto peligro. Esto nos pone en alerta. Y el alerta, digamos, es básicamente una condición de estrés. Hay una amenaza. Los medios, además, están diciendo un enemigo invisible, lo cual, la verdad, que es una metáfora poco feliz. Y claro, y además nos están persiguiendo a lo mejor que si salimos, que las multas, que bueno, y está todo el fenómeno del panóptico también, ¿no?, de estar siendo observados desde todos los lugares, inclusive de las redes sociales. Ahora, desde esta lógica estamos atrapados y presionados, ¿no? Y es lógico que va a aparecer alguna respuesta primaria, alguna respuesta visceral, instintiva, a veces no tan lógica,
frente a esta opresión que sentimos, ¿no? De falta de territorio, falta de libertad, falta de movimiento. Lo normal es que cuando yo me siento invadido, lo primero que hago es tratar de retirarme, pero aquí no tengo dónde retirarme. Tengo que convivir con gente a lo mejor a la que quiero, pero que no tengo ganas de estar todo el tiempo. Entonces se empiezan como a limitar los espacios de huida o de alejamiento. Y la respuesta lógica es, como todo animal acorralado, si yo no me puedo alejar porque estoy acorralado, le muestro mi peor cara al otro para que se aleje el otro y me devuelva mi espacio. Y de ahí empiezan a aparecer respuestas hostiles, a lo mejor, ¿no? Entonces, obviamente, estamos con todas, digamos, nuestras necesidades a la orden del día, necesitando, aunque sea pedir un perro prestado para salir a pasear los 5 minutos, y el perro ya está tan cansado de pasear que no quiere salir, pero bueno, es parte del esquema. Entonces, a mí me parece que en esta situación presente lo que se pone de manifiesto es qué lejos que cuánto nos hemos alejado de la vida natural, ¿no? Porque si todos viviéramos, a lo mejor, digamos, no concentrados en ciudades, sino distribuidos en parcelas más o menos, digamos, no sé, de un cuarto de manzana, una cosa así cada uno, no aparecería esta hostilidad porque habría un territorio disponible para movernos, para respirar, para alejarnos de nuestra familia por un momento. Hoy tenemos pocos lugares, en realidad son lugares más simbólicos que concretos a los que nos podemos ir para lidiar con esta situación como de invasión permanente que se siente cuando uno está encerrado en un lugar y no puede acceder a su mundo, a todo su territorio, que sería salir, ir al trabajo, ir a ver a mis amigos, ir a la universidad, donde sea. Hay un gran territorio en el cual circulamos, eso se perdió. Y estamos confinados a un pequeñísimo territorio, estamos prisioneros. Simbólicamente, pero digamos, No es tan así. simbólicamente. Bueno, no tan simbólicamente, es verdad, porque si salimos, la verdad que nos puede salir muy caro. Sí, pero mira, en ese contexto, ¿tú de qué forma crees que en estas circunstancias completamente adversas, qué esfuerzo crees que podría hacer alguien que está, bueno, alguien, todos que estamos atrapados, para retomar ese Bien. contacto con el entorno, con la naturaleza? O sea, ¿de qué forma, en una situación que parece completamente en las antípodas, podríamos retomar ese contacto con nuestro entorno, ¿no? Bien. Dentro del chamanismo habría una respuesta, y una respuesta de la cual copiaron varias de las líneas actuales de trabajo psicológico, ¿no? Como sería, por ejemplo, digamos, dentro de la visión chamánica se divide el mundo en el mundo concreto, el mundo de los objetos, el mundo perceptible, que sería en este mundo que yo estoy sintonizado y veo las paredes, las personas, las escucho, no puedo salir, esto es el mundo de la percepción concreta. Pero hay otro mundo que es el mundo de la energía, del ensueño, de la visualización, de la idea, del viaje energético, del viaje espiritual. Y desde ese lugar, quizá nosotros podríamos hoy tolerar de otra manera. Es decir, viajando con la imaginación, o sea, abriendo un libro, meditando, poniéndonos los auriculares, creamos una burbujita alrededor nuestro y nos dejamos llevar por una música, una imagen, y de esa manera ampliamos, como si estuviéramos mirando por una ventana mucho más extensa, ampliamos nuestra sensación de territorio. En realidad, el mundo de los sueños para los chamanes es muchísimo más amplio que el mundo concreto de las cosas, y es un mundo mucho más poderoso. Pero como nosotros no estamos entrenados, ¿no?, para viajar por ese mundo de la misma manera que ellos lo hacen, podríamos empezar por la música, por la imaginación, por la visualización, la meditación, por el ensoñar, el escribir, el leer, ¿no? El habitar otros mundos, aunque no pueda ser concretamente. Esto alivia, la mayoría de las veces alivia la tensión de tener un territorio tan restringido. Y si vos me preguntas como en general el camino de regreso a la naturaleza, creo que es un camino que de alguna manera se está dando forzadamente. ¿Por qué? Porque después de este evento del coronavirus, evidentemente el mundo no va a ser el mismo.
Las personas, muchas personas, se están dando cuenta de que esto de depender de un empleo y un sueldo para comer termina siendo a veces arriesgado, ¿no? Termina siendo porque quienes están más en situaciones de mayor vulnerabilidad están pasando hambre. Aquí en Argentina es muy, muy concreto esto. Entonces, lo que va a haber es, de manera obligada casi, una búsqueda de un territorio, de una tierra que los pueda sustentar. Es un movimiento hacia la autosustentabilidad, ¿no? Y esto es vuelta a la naturaleza. Cuando empieza a colapsar todo vamos a decir, el paradigma del consumo, ¿no? La visión consumista, la visión del proveerse de servicios y demás, y esto colapsa en algún momento por esta crisis, bueno, desde ahí empieza a aparecer la necesidad de ir, porque si yo tengo un arbolito, bueno, tengo algo que comer. Si yo tengo una quinta, una huerta, tengo algo de qué alimentarme. Entonces, desde este lugar se ofrece una posibilidad de subsistencia, ¿no? Y yo creo que ese es el primer llamado, ¿no? La primera idea de empezar a generar unas economías más autosustentables, donde a lo mejor en un territorio más extenso las personas empiezan a compartir sus recursos, cada uno planta una cosa, cada uno cultiva una cosa o elabora un producto, y a partir del intercambio es mucho más fácil sustentarse sin depender de una economía, ¿no? De entidades bancarias o de alguien que esté abonando un salario. Así que a mí me parece que la primera puerta de salida es la necesidad, ¿no? La necesidad que nos va a obligar a salir del mundo conocido y empezar a buscar, o del mundo habitual más que el conocido, porque el otro también es conocido, ¿no? Sí, nos tendremos que ver abocados a la autosustentabilidad circunstancial, sino voluntaria, porque si algo puesto en manifiesto a todo esto es que nuestro sistema económico es muy endeble, ¿no? Con un mes, años se vienen abajo. Hay quien nos predice la recesión, la peor recesión de los últimos 50 años, y es que no estuvimos parados. Yo creo que el mundo no se ha parado completamente, ni siquiera, y aún así se está viniendo todo abajo. Entonces es verdad que en muchos aspectos la autosustentabilidad es, es importante. Y hay otro costado también que tiene que ver no con la necesidad o con llegar a una situación tan extrema como la que vivimos, tiene que ver con una sensación de falta de sentido, porque aún las personas exitosas dentro de nuestro paradigma de cultura, digamos que tienen buenos ingresos, que tienen buenas propiedades o buenos lugares donde vivir y recursos económicos, empiezan a llegar muy frecuentemente a lugares de vacío, a lugares donde hay algo que está faltando aún así y que parece ser que el dinero no compra. Y ahí empieza a aparecer a veces esta conexión perdida con la naturaleza, ¿no? Cuando seguimos todas las instrucciones que nos dieron de todo lo que teníamos que hacer para ser felices y, bueno, no llegamos al lugar que nos dijeron que íbamos a llegar. No se cumplió esto, ¿no? Entonces ahí decimos, bueno, entonces no debe ser por acá. Y este es el otro motivo por el cual podemos a veces sentir como ese llamado hacia la naturaleza también. Por otro lado, ya está apareciendo como muy claramente en todas las líneas de investigación que el contacto con la naturaleza tiene efectos terapéuticos sobre la psique, sobre el cuerpo, ¿no? Entonces también desde ese lugar hay otra voz que de alguna manera nos convida, nos invita a volver al contacto, ¿no? Claro, incluso es curioso ver, ¿no? Como muchos de los profesionales de la construcción de espacios, de nuestros espacios cerrados, se inspiran muchísimo y evocan siempre a la naturaleza, ¿no? Parece que aunque nos ponemos muros, al final no podemos negar que el exterior nos hace falta, y con esa vinculación, sobre todo, ¿no? Yo creo que es lo que mucha gente está echando de menos, sobre todo en países donde esto está muy cerca del verano, en que estos escapes, que a veces, muchas veces, son esos pocos espacios que tienes de volver. Cuando vives en una ciudad, tu naturaleza es 1 metro cuadrado de jardinera, de parque,
que son la única oportunidad a veces, ¿no? Tal vez también para replantearnos qué tanto nos hace falta. Y bueno, retomando también, ahora que hablabas de la idea de éxito y que es interesante ver que al principio Diana parece tenerlo todo y en realidad, pues después descubres que no tanto. ¿Tú crees que El oculto equilibrio de las cosas es un libro de pareja? ¿Tú lo plantearías como un libro de pareja? Hablamos de vínculos, se plantea desde una relación. Exacto, bien. En realidad la pareja es como la puerta de entrada para empezar a pensar cómo cada relación que tenemos resume un montón de variables que tienen que ver con todos los vínculos, no solamente con otras personas, ¿no? Como nuestros padres, nuestra historia, sino también con nuestros vínculos con la naturaleza. Entonces, no diría que es un libro sobre el vínculo de pareja, pero sí sobre los vínculos entre las personas y también sobre los vínculos con la naturaleza, con otras criaturas, con el planeta en sí, ¿no? Diría que es un libro enfocado justamente en lo que dice el título, ¿no? En los desequilibrios, ¿no? Porque este equilibrio está oculto porque nos alejamos de la naturaleza, si no, no estaría oculto. Si viviéramos como los pueblos originarios, ¿no? En contacto con la naturaleza, no sería un equilibrio oculto, pero para nosotros está oculto porque nos hemos alejado de la fuente. Y desde este lugar creo que es un libro que habla de los vínculos con todo, ¿no? Con las criaturas humanas y no humanas, con los animales, con las plantas, digamos, desde ahí, ¿no? Creo que es un libro que va muchísimo más allá de lo que es la relación de pareja. Sin embargo, mirando los 12 principios a la luz de una relación de pareja, uno puede entender un montón de dinámicas frecuentes y de problemas frecuentes en las parejas, ¿no? Como esto, por ejemplo, de darle demasiado al otro y después sentirse usado, pero en realidad yo fui el que no puso el límite, pero después me siento usado, o de darle demasiado, pero esperando que me corresponda de una manera X, y el otro no tiene por qué corresponderme de esa manera específica. De hecho, hay un principio que dice que cuando yo doy, si estoy esperando algo específico como retorno, no estoy dando, estoy invirtiendo, ¿no? Porque es como que yo coloco el dinero y quiero un resultado, una rentabilidad. Entonces, yo te doy esto y espero que me des tal otra cosa. Y lo que dice es que así no funciona la naturaleza, digamos. Cada uno da lo que tiene para dar, no lo que el otro espera. Entonces, digamos, un pájaro come un fruto y el árbol le da alimento al pájaro, pero el pájaro se lleva las semillas a una distancia y las suelta y entonces el árbol puede crecer en otro lugar, la descendencia de ese árbol. Y ahí es que sucede el intercambio. Ahora, si todos diéramos y recibiéramos lo mismo, no habría crecimiento posible. Ahí yo diría, la verdulería tendría que llevar tomates para traer tomates, ¿no? No habría intercambio, entonces es absurdo. Cada uno da lo que tiene para dar, ¿no? De acuerdo a esa visión. Y bueno, es parte como del equilibrio esto, ¿no? Bueno, dentro de los 12 principios hay 27 subprincipios o sentencias que son distintas variables en las que, por ejemplo, el acumular, el tomar y no dar, o el dar y no tomar, ¿no? Todo esto que a veces creemos que es bueno y termina siendo dañino, nocivo para las relaciones, sea con otra persona o sea con la naturaleza, ¿verdad? Claro. A ver, te tengo una pregunta personal en esto. De los 12 principios que planteas en el libro, ¿hay uno que personalmente te haya vibrado especialmente? Que haya tenido que te haya costado más, por ejemplo, escribirlo, o que haya tenido un significado especial, todos especiales entiendo, pero que haya tenido mucho más peso para ti por alguna cuestión vivencial o has tenido un vínculo diferente con él en relación a los otros. Bien, hay varios principios que a mí me han tocado muy de cerca. El primer principio, digamos, los primeros principios me tocaron más de cerca, más en mi juventud, ¿no? Esto de el cuidado de la vida que nos fue dada, por ejemplo, que es el primer principio, que esto el principio del altruismo de dar aquello que yo necesito para mí, ¿no? Como
como idealizar el dar más allá de desoír las propias necesidades para darle al otro, ¿no? Esto quizá es algo que en determinadas religiones se profesa, ¿no? Como darle al otro. Y la verdad es que es un desequilibrio, y yo esto en algún momento idealizaba las relaciones, entonces en mi juventud podría decir que me había más reflejado por los primeros principios, el segundo principio también, ¿no? Que es continuar el ciclo. Yo no puedo dar si no tomé antes. Y nosotros tenemos muy idealizados el dar, pero el tomar no, o el pedir no. Entonces es necesario como generar una autonomía para poder dar, tengo que tomar primero. Y esto significa que el dar y el tomar van a mostrar dos facetas del ser. Una es mi necesidad, el hecho de que yo soy un ser interdependiente, dependo de otras criaturas o de otras personas. Entonces, ahí viene toda la dinámica del tomar. Y también mis recursos, mis dones, lo que yo tengo para dar. Entonces, por un lado me conecta con lo que no tengo y por otro lado con lo que tengo en abundancia. Y esto me torna una persona más entera, más completa, ¿no? El ser consciente de lo que necesito de los otros y el ser consciente de lo que puedo darle a los otros. En esta dinámica del dar y el tomar, lo que propone don Ignacio, que es el chamán, es que la idea de que todo respira, ¿no? El universo entero respira, late, como el corazón que suelta la sangre y después absorbe. Pero cuando absorbe se queda con una pequeña porción para él, para poder mantenerse funcionando. No es que da todo lo que tomó. Una pequeña parte, la que necesita y nada más, se la guarda para poder cumplir su tarea. Entonces, y no hay nada de malo en esto de tomar una pequeña parte para cuidar de nosotros mismos y el resto compartirlo, ¿no? Entonces, esta metáfora entre el equilibrio del dar y el tomar a mí me pareció como muy iluminadora, ¿no? Entonces, es una parte del libro que me impacta mucho. Otra tiene que ver con el respetar la dignidad, que es el tercer principio. Esto, digamos, yo era una persona quizá muy generosa, y me daba cuenta, no me daba cuenta que cuando yo le daba a alguien de más, le estaba quitando la libertad. Lo estaba haciendo sentirse disminuido. Entonces, este es un delicado equilibrio, porque el otro necesita, pero ¿cuánto tengo que darle? Y en este principio realmente dice, le tenés que dar tanto como pueda devolverte, pero no en la misma forma. O sea, no es que yo le voy a dar 10.000 pesos y me va a devolver 10.000 pesos. Esto es en cuanto a devolver, en cuanto a dedicación, energía, tiempo. De otra manera, con lo que él tiene sería, ¿verdad? Y esto también es interesante, porque no te preocupes por devolverme, ¿no? Y se va generando una deuda que la persona en algún momento se va a sentir acorralada, se va a sentir disminuida. Y uno cree que dar es bueno, y es bueno hasta cierto límite, y dentro de determinadas condiciones, ¿no? Y ese principio para mí se resuelve cuando digo, bueno, pero ¿y la cuestión humanitaria? ¿Cómo funciona? Bueno, la cuestión humanitaria funciona, y este es uno de los principios que a mí cuando yo tomé contacto con esto, más me conmovió, que dice que de alguna manera nosotros, este es el 12º principio, ¿no? Que dice que de alguna manera nosotros recibimos más de lo que necesitamos, un poquito más de lo necesario para sobrevivir. Y ese poquito más es para dárselo al todo. Cuando se lo damos al todo, podemos dárselo a un desconocido, no a alguien que nos va a devolver. Y la consigna es que generalmente es implícita, y uno lo ve en la gente más carenciada esto, ¿no? Es, no hace falta que me lo devuelvas, porque un día alguien me dio algo a mí, con la consigna de que yo se lo dé a otro cuando pueda. Un poco como la idea de esa película, La cadena de favores, ¿no? Sí. De ayudar a un desconocido, y el desconocido va a ayudar a otro, y de esa manera lo que dice el chamán es, se va reconstituyendo la trama del todo, ¿no? La trama de la sociedad, de la humanidad que se rasga a partir de la llegada del individualismo, ¿no? Entonces,
el individualismo, esta competencia de ser más que el otro, mejores que el otro, rasga la trama, y este principio, ¿no?, del dar anónimamente para alguien que después le va a dar a otro cuando pueda, es una forma de reparar, ¿no?, toda esa fractura que crea el individualismo y la competencia. Entonces, estos son los principios que a mí más me marcaron, vamos a decir, ¿no?, como más fuertemente. Claro, a mí me parece interesante retomar en dos puntos esto, ¿no? Porque aunque es verdad que habla de la conexión con el todo, es interesante plantear que no se queda en esa superficialidad feliz, digamos, de sí, darlo todo y hay que enderezar el mundo, sino que también habla de eso, de que no puedes dar, equilibra claramente, no puedes dar lo que no tienes y puedes dar más de lo que tú necesitas, no puedes darlo, también hay un momento en que habla de que no puedes dar lo que tú necesitas porque te hace falta a ti, o sea, Claro. no llega a este altruismo absurdo del te tienes que desvestir para vestir al otro, ¿no? Sino es de lo que a ti te sobra, de lo que tú no necesitas, eso es lo que puedes ceder, pero lo que tú necesitas tienes que cubrirte primero, ¿no? Entonces es interesante cómo hace esa idea redonda. Ahí lo que hace el chamán es, para entender cada principio, lo que hace es llamar como sucede en la naturaleza. Y dice, ninguna criatura se da en sacrificio para que otra exista, ¿no es cierto? Todas las criaturas cuidan de la vida que tienen, ¿no? Es cierto que hay predadores y demás y que hay un equilibrio, pero no existe esto de darse en sacrificio para el otro. El árbol da los frutos, pero no se sacrifica en esto. Le da algo a las otras criaturas y las criaturas le dan otra cosa. Y así hay un intercambio entre unos y otros, que no signifique la muerte o la extinción de ninguno, sino se interrumpe el ciclo. Y este es el principio desde el cual, digamos, esto que estabas diciendo, ¿no? Darle sí, pero no dar lo que yo necesito para mí. Sí, ceder como con una conciencia de equilibrio y sobre todo de cooperación, no de sacrificio. Ahí es el punto, es el punto importante. Esa es una diferencia clave, sí, sí. Cooperación es una cosa, sacrificio es otra. El que quizás, digamos, se sacrifica le crea una deuda al otro que no va a poder pagar nunca. Si alguien da su vida para que yo siga con vida, ¿cómo pago esa deuda? ¿No? Voy a terminar el resto de mi vida con un peso de tener que darle un significado especial porque alguien dio su vida por mí. Y esto es una carga enorme. Por eso muchos sobrevivientes terminan suicidándose. Claro, qué fuerte, es verdad. Sí. Es muy fuerte porque es muy, muy pesado que alguien nos dé algo que jamás vamos a poder devolver. Dice, el principio es la tercera sentencia del primer principio, y dice, dar la vida por alguien es un acto que no se puede pagar, ¿no? Es imposible tomar la vida que nos están regalando, ¿no? Esta continuación de mi vida que me están regalando, es muy difícil tomarlo, aceptarlo, este regalo, porque el precio que pagó otro es demasiado alto. Esto pasa también con las madres cuando mueren en el parto, por ejemplo, ¿no? Los niños van a tener una carga, por más que no sean culpados de eso. Entonces, la verdad es que, bueno, como nosotros tenemos una visión de la muerte como fin, no pensamos que puede uno tener un diálogo con aquel ser que falleció. Dentro de la visión chamánica los ancestros siguen estando y están accesibles a través de rituales. Entonces, lo que haría un chamán es generar un encuentro donde la madre le diga, fue mi decisión. No es tu culpa, es mi decisión. Entonces el niño no puede culparse si es la decisión de la madre. Pero bueno, en nuestra cultura no tenemos esos hábitos, ¿no? Como de pensar que cambia cualitativamente la existencia a partir de la muerte, pero que continúa una existencia, ¿no? Claro, al contrario, yo creo que es más común esta carga egoísta, y en el ejemplo, por ejemplo, siguiendo con el de los padres, de esa deuda, ¿no? Esto es muy común en ciertas familias, de todo lo que se te ha dado lo tienes que retribuir en una forma específica además. O sea, no es que tengas la libertad de hacer lo que tú quieras, ¿no? Sino tienes que seguir ciertos principios y parámetros porque has recibido y tienes que pagar, y es súper fuerte, porque es una deuda para siempre, ¿no? Exacto, es una restricción de la libertad, y por eso dice, eso no sería dar, eso sería invertir. Si te están dando para que les devuelvas determinadas cuestiones específicas, bien delimitadas, esto no fue un dar, ¿no? Y
otra cosa que plantea es que la vida, digamos, tiene dos circuitos por los que fluye. Verticalmente, desde nuestros ancestros hacia nosotros, es un regalo que no se puede devolver a ellos. Yo no le puedo dar la vida a mi padre, la vida que me dio. Yo tengo que pasarla para abajo, para mis hijos, para mis alumnos, para las personas que yo cuide, pero no puedo devolvérsela porque él ya tiene vida cuando me da la vida. Entonces, no tengo forma de compensar. La forma es pasarla a otros, ¿verdad? Entonces, estos padres que le piden al hijo que les devuelva algo, están alterando de alguna manera el flujo, porque es un río que baja esto, no es un río que sube montaña arriba. Entonces, desde ahí ellos recibieron de sus padres la vida, ¿no? Y ellos la pasaron. El resto ya tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con algo mayor que el padre y la madre. Desde la visión chamánica es como que cada criatura es criada por el todo, es creada por el todo, y es creada del modo y talante en el que tiene que existir, y no para satisfacer los deseos de los padres, sino para ocupar su lugar en el universo, ¿verdad? Interesante. A ver, aquí nos ponen una pregunta también pertinente con esto de las colectividades, es si esta pandemia, si el COVID y todo el impacto, uno de los impactos que va a tener es si va a lograr cambiar nuestra capacidad de cooperar entre nosotros. La pregunta es si Si ya no lo crees. hizo, Ah, si ya no lo hizo. Porque desde algún lugar lo que está haciendo esta situación atípica, además de estresarnos y de llevarnos a ciertos límites, que ya lo mencioné, nos está mostrando cuánto necesitamos de la cooperación. Hay un principio concretamente en el libro que dice, quien toma más de lo que necesita, deja a otros sin nada. Es como si viviéramos todos debajo de una gran manta, y entonces si yo me agarro más para mí, para cubrirme, dejo de la otra punta a alguien pasando frío. Lo que dice es que el planeta nos da todo lo necesario, pero no más, y quien toma más de lo que necesita, desprovee a alguien en algún lugar. Desde acá el COVID nos está mostrando que muchas de las cosas que creemos que necesitamos, en verdad no las necesitamos. Y no deberíamos tomarlas, quizás, si no las necesitamos. Y si no las tomamos, otro las puede usar. En vez de tener 5 litros de alcohol en mi casa, los médicos que están dando atención a sus pacientes pueden usar ese alcohol. En vez de tener una caja de barbijos entera o de mascarillas entera, yo tengo 3 o 4 o 5 los que pueda necesitar en los próximos meses, y el resto los pueden usar otros. Esto lo está dejando tan en evidencia que nos invita a reflexionar, queramos o no. Dentro de esa reflexión va a haber algunos que puedan realizar un cambio y otros que no, que desde a lo mejor su carencia histórica, desde su miedo, van a quedar presos de su carencia queriendo amarrocar, ¿no? Y ahí en mi libro lo que hablo es de la marca de la carencia. El que está marcado por carencias históricas quizá quiera protegerse de los ciclos de la naturaleza, de abundancia. La naturaleza tiene ciclos de abundancia y de merma, ¿no? Cuando llega la primavera y el verano vienen los frutos, la abundancia, y cuando viene el invierno viene la merma. Y esto es natural, pero algunos tienen tanto miedo a la merma, porque hay marcas traumáticas históricas, que no quieren llegar a ese punto, entonces quieren amarrocar, ¿no? Juntar mucho dinero, frutos, cosas, acceso a seguridades, porque temen que no puedan. Entonces, ahí es donde está empezando como a mostrarse en esta situación y en lo que va a venir, que es toda la crisis económica como consecuencia, se va a dar el escenario para que empecemos a tomar seriamente esto de la cooperación. Y también entraría esto de que cuidando al otro me cuido yo, ¿no? claro. Otra pregunta, y volviendo también a creo que lo hablamos un poco, pero me gustaría que extendieras, de cómo crees que será ahora, después de todo esto, nuestra relación con dicen con la Gaia, con la Tierra. Con la Gaia, sí. Gaia, Gea, hay muchos nombres que se le dan, Pachamama, Nuquemapu. Yo creo que en principio, bueno, esta crisis de estar encerrados en estos jaulitas de concreto que hemos creado, convencidos de que esto es lo mejor,
nos está de alguna manera como relativizando, ¿no? esta creencia. Y creo que esto es de alguna manera es como que yo la imaginaría, ¿no? A la Madre Tierra diciendo, ¿seguís tan convencido de que eso es mejor, ¿no? Que eso es lo mejor? Poner tanto concreto y tantas cosas entre medio de tus pies y mi piel, ¿no? Es como, por un lado. Por otro lado, yo creo que hay ya desde hace años todo un movimiento que se ve en las generaciones, en las nuevas generaciones, un movimiento de militancia ecológica. Y este movimiento de militancia ecológica está en sintonía con la mente del planeta, con la mente planetaria, ¿no? Y que cuando nosotros hablamos de Gaia o de Gea o de Pachamama, hablamos de un ser, ¿sí? Un ser cuyo cerebro está constituido por células y nosotros, las personas, cada uno seríamos una célula nerviosa quizá de ese cerebro gigantesco. Y que hay algo, digamos, dentro de ese cerebro, que hay grupos de células, los jóvenes más, que están despertando esa conciencia, ¿no? Del cuidado del planeta, del cuidado de nuestra madre tierra y de la vuelta hacia el planeta. Y cuando a mí me dicen que los jóvenes no están comprometidos con la militancia como antes, decía, no, yo digo, están muy comprometidos, pero no es la misma militancia. No apuestan tanto a las personas, ¿no? Específicas, a sujetos específicos, sino a ciertos valores, a ciertas ideas que tienen que ver mucho con la ecología. Entonces creo que dentro de esto el COVID nos va aguzando esta percepción, ¿no? Como subrayando triple esta necesidad, ¿no? De reconectarnos. O sea, es urgente retomarnos y retomar a los otros. Es urgente que dejemos de ver al planeta como una fuente de riquezas potenciales y lo veamos como células de las cuales nosotros somos una de ellas, ¿no? Como parte, nosotros como parte del planeta. Y cuanto más lo dañemos, más nos dañamos. Muy bien. Pues ya para ir cerrando más o menos la conversación, que la verdad es interesante esta relación de los vínculos, yo también creo que los discursos generales nos empiezan a llevar a eso, a replantear por lo menos preguntarnos nuestro vínculo, como si estamos conformes y si es lo más adecuado. Espera, perdona, me anuncian acá que tenemos otra pregunta. Es la última, sí, porque ya vamos cerrando, a ver, te la intento explicar porque me va larga. Hablando de los vínculos y de los padres, Ángeles me dice, necesito preguntar si mi madre me dio y me pidió más muriendo antes que yo y podría hacer yo algo para no estar haciendo lo mismo en mis relaciones. Si no es adecuado, Ángeles, por favor escríbeme, pero entiendo qué es lo que pregunta, que qué puede hacer ella para no transmitir esa deuda en sus relaciones. No entiendo muy bien esto de me dio y me pidió de más. Entiendo, perdón. El dar, digamos, si es dar y tomar, y es mucho lo que se da y se toma, esto no sería dañino. Entiendo lo que ella plantea es que su madre murió, por lo que estoy leyendo, es que su madre murió antes de que ella pudiera hacer algo y que ella tiene como esta tensión de si pudiera estar transmitiendo esa deuda, ese pedir por ese ofrecimiento excesivo, por así decirlo, a los otros. Es lo que entiendo más o menos de la pregunta. A ver si le pedimos que elabore un poquito. Sí. Si la madre murió, digamos, antes del tiempo que sería esperado, pudo darle lo suficiente como para que ella tenga algo para dar. Lo cierto es que a veces no pudimos recibir todo lo que esperábamos de nuestros padres, mueran o no mueran. A veces es porque tienen limitaciones o porque recibieron poco. Uno de los principios que narro en el libro es nadie puede dar aquello que no tiene.
O sea, a veces están ahí y sin embargo no nos pueden dar lo que esperamos. El riesgo es que nosotros esperemos que nuestra pareja nos dé lo que nuestra madre no nos dio. Y esto sí que es una alteración complicada. Lo que necesitamos hacer ahí es girarnos hacia nuestros ancestros y tomar todo lo que nos dieron, agradecerlo y en todo caso no esperar que nos den nuestras parejas lo que no nos dieron nuestros padres. Ese sería el riesgo en realidad, si la madre muere temprano y no le da lo suficiente, que espere que la pareja de alguna manera le dé el cariño, el cuidado, la atención o la protección que la madre le tendría que haber dado. Esto alteraría la relación. Y por otro lado, como no es la madre la pareja, no importa que le dé la pareja, no sería suficiente. No podría estar satisfecha porque lo que espera es de atrás, que es alguien mayor, no de un par. ¿No es cierto? Entonces, en esta dinámica uno tiene que estar muy atento y muy consciente y continuar este diálogo con la madre aunque no esté. Reconocer lo que sí le pudo dar. Tomar esto y con esto ver qué es lo que puede hacer. Pero no esperar, digamos, de otro lugar, porque nadie puede sustituir a la mamá o al papá, porque ellos te dieron la vida, ¿no? Entonces no hay ningún regalo que alguien te pueda hacer que se compare con ese. Muy bien, o sea que entendiendo, poniéndolo en corto, sería el ser consciente de qué relaciones te pueden proveer de lo que te hace falta y qué relaciones no, y poner las cosas en su sitio, digamos. Exacto, saber que lo que no me dio mi mamá no me lo va a poder dar una pareja jamás y no esperarlo, ¿no? Porque si no, estoy sobrecargando esta relación con una expectativa que nunca va a poder cumplir. Y si la cumpliera sería peligroso en una relación de pareja, ¿no? Porque si mi pareja se convierte en mi madre, yo voy a buscar una pareja afuera, no voy a tener pareja con mi madre, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces termina siendo una dinámica un poco riesgosa para una relación de pareja. Es un lugar común también, esas parejas que se hacen cargo del otro como niños y que al final terminan dejados, ¿no? Cuando los niños crecen. Sí, o traicionados, ¿no? Se sintiendo traicionados, pero a lo mejor el otro no quiere dejar la relación porque no quiere dejar a la mamá, lo que quiere es tener una novia. Entonces ahí cambian las cosas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, todos tenemos alguna amiga distante a la que le pasó Sí, esto, ¿no? todos conocemos a alguien que lo pasó. Bueno, y por último mencionar, tienes ahora mismo también disponible en la plataforma un relato corto. Si quieres hablar un poquito de él ya para cerrar. Bien, este relato es partiendo un poco de la lógica del oculto equilibrio de las cosas de este libro. Armó un encuentro imaginario con el mismo chamán, con don Ignacio, en el cual, digamos, el protagonista quiere tener un diálogo con el virus, ¿no? Porque desde la visión chamánica no existe una criatura que no sea parte del universo y que no sea necesaria para el universo, ¿no? Si fue creada, si existe, a ver, que una araña pique, que una serpiente muerda, no son errores, tienen que ver con el equilibrio del todo. Y cada criatura existe porque es parte de ese ecosistema, de esa totalidad. Entonces acá el planteo es, ¿este virus es un error? ¿Tenemos que exterminarlo? ¿Es malo? ¿Es el enemigo? ¿O viene a mostrarnos algo? ¿O viene a enseñarnos algo? Partiendo de esa pregunta es que yo escribo este relato, ¿no? Pensando, digamos, también juntando elementos que he leído de distintas visiones que van desde la genética, la medicina, la psicosomática, la psicología, pero nuevamente con este estilo que encontré que me parece como más dinámico de crear una historia, narro más o menos el diálogo que alguien tiene con el virus. Muy bien, pues para quienes estén interesados lo vamos a subir ahora mismo en las redes. Y pues nada, yo creo que ya estamos terminados, así que muchísimas gracias por este libro es gratuito, es importante también que sepan. Es importante que el relato es el relato que
Se llama Coronados, ¿verdad? Sí, Coronados, exacto. Está disponible gratuitamente y que también en el sitio están disponibles el oculto equilibrio de las cosas para quien no tenga su copia todavía. Y pues nada, si no tienes nada más que agregar, yo creo que hemos terminado. Muchas gracias para los que han estado en la charla pendientes. Bueno, yo solamente agradecerles el espacio, agradecerles el tiempo, Elian, y tu interés por mi trabajo, toda la dedicación que le has puesto para poder hacer esta entrevista, y a la gente que ha participado también, gracias por disponer de este tiempo. Y esto no más. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti también por el tiempo y esperamos que haya más lectores de El oculto equilibrio de las cosas que encuentren en su sitio. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, gracias.